Hola Lucho, ¿cómo estás? Bien, el, ahora en el quinto día se supone que bueno, yo tengo que hablar, pero se supone que tengo que hablar sobre la ruta de colibríes entre los departamentos de San Martín y Amazonas, pero voy a hacer una reestructuración de esa presentación para poder, esa presentación la voy a hacer pasado mañana. Antes de continuar explicándoles ese tema, me voy a presentar. Soy Antonio Goicoechea Rojas, yo soy guía oficial de turismo, egresado de de la Escuela Profesional de Guías Oficiales de Turismo de la Universidad Nacional de Cajamarca, y hace muchos años atrás. Yo trabajo en el turismo desde el año 2003, más o menos. He trabajado en temas de conservación. He trabajado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en gobiernos regionales y también en el sector privado, tanto en empresas como en ONGs. Ya en los últimos años solamente me dedico al tema privado, específicamente en una empresa con mi esposa, que está enfocada al rubro de orquídeas, no con el tema de aves, que ya lo hice mi hobby, lo he hecho mi pasión, pero ya con el negocio es solamente orquídeas. Plantas básicamente. Pero ahora yo no dejo las aves, no dejo el hobby, siempre estoy ahí, tanto estudiando como también saliendo a pajarear. El tema que hoy día les voy a hablar está dividido en tres partes, que como el título eh, les voy a compartir pantalla. Están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Tengo participantes en sala o estoy solo? Sí se ve, Antonio. Ya. En todo caso, Sí se nota. En mi caso pueden abrir los micrófonos para conversar en todo momento. No va a ser un monólogo. Quiero que sea un tema interacción, participante, ponente. Entonces, los micrófonos pueden estar abiertos en cualquier momento. El tema va a estar enfocado en aves de Perú, específicamente en endemismos. Esa es la prioridad que les voy a mostrar. La presentación tiene tres partes. La primera parte vamos a hablar sobre el código de ética. La segunda parte sobre los libros, la bibliografía que se puede trabajar mucho, tanto como guías de campo u otros libros. Y la tercera parte ya son las especies endémicas, su distribución, en donde hay mayor índice de ocurrencia, para que puedan trabajar en el tema de sus rutas. En los principios de ética de observadores de aves se está trabajando la base, lo que ha propuesto la Asociación Americana de Observadores de Aves, American Birding Association. Todos aquellos que disfrutan de las aves y de su observación deberán siempre respetar la vida silvestre, su ambiente y los derechos de los demás. Si sugiere algún conflicto de interés entre aves y observadores de aves, el bienestar de las aves y su ambiente es prioritario. Es el principio del código de ética de los observadores de aves. Promover, que está dividida en cuatro partes. La primera parte es promover el bienestar de aves y su ambiente. Apoyar la protección de hábitat importante para las aves, para evitar provocar tensión o exponer a las aves a peligros. Proceda con cuidado y respeto durante sus observaciones. Toma de fotografías, grabación de sonidos o filmaciones. Limítese al usar grabaciones y otros métodos de atracción de aves. Nunca utilice tales métodos en áreas altamente visitadas por observadores de aves o para atraer especies en peligro de extinción, de interés para la conservación o que sean raras en el área.
Manténgase alejado de nidos y colonias de anidación, perchas, áreas de exhibición de cortejo e importantes sitios de alimentación. Si es necesario extender el tiempo de observación, fotografiar, filmar o grabar aves en áreas tan especiales como las descritas, intente camuflarse con la vegetación natural. Restrinja el uso de la luz artificial al filmar o fotografiar, especialmente cuando intente lograr tomas de cerca. Antes de publicar la presencia de un ave rara, considere si ello ocasionará molestias al ave, sus alrededores o a otras personas en el área. Solo proceda al anuncio si considera que puede controlarse el acceso, minimizar las molestias y si ha obtenido el permiso expreso de los propietarios del terreno. Los sitios de anidado de aves raras deberán reportarse solo a las autoridades de conservación respectivas. Manténganse en carreteras, senderos y caminos donde los haya. Si no, procure perturbar mínimamente el hábitat. La segunda parte indica respete la ley y los derechos de los demás. No ingrese a propiedad privada sin el permiso del dueño. Siga todas las leyes, reglas y normas que gobiernen el uso de carreteras y áreas públicas, tanto en su país como en el extranjero. Sea cortés al establecer comunicación con otras personas. Su comportamiento ejemplar generará buena voluntad tanto hacia los observadores de aves como hacia el público en general. 3. Asegúrese que los comederos, estructuras de anidado y otros ambientes artificiales para aves son seguros. Referido para los propietarios de los bebederos o comederos. Mantenga limpios recipientes, agua y comida. Vigile que estén libres de enfermedades o descomposición. Es importante alimentar continuamente a las aves durante temporadas de clima adverso. Brinde mantenimiento y limpie regularmente las estructuras de anidado. Si intenta atraer aves hacia determinada área, asegúrese de que no estarán expuestas a depredadores como gatos y otros animales domésticos ni a accidentes artificiales. La cuarta parte, la observación colectiva de aves, ya sea organizada o simple casualidad, requiere del especial cuidado. Cada individuo del grupo, además de observar las normas de los numerales 1 y 2, tienen ciertas responsabilidades como miembros de un grupo. Respetar los intereses, derechos y habilidades de sus compañeros observadores de aves, así como de las personas que participan en otras actividades legítimas al aire libre. Comparta con libertad sus conocimientos y experiencias, sea especialmente colaborador con los observadores de aves novatos. Si es testigo de comportamiento no ético de observación de aves, examine la situación e intervenga si lo considera prudente. Si decide intervenir, informe a las personas que sus acciones no son las apropiadas e intente dentro de los términos de la razón hacerlos desistir de dicho comportamiento. Si continúan, anótelo y notifique a los individuos u organizaciones apropiados responsabilidades del líder del grupo, viajes y paseo amateur y profesionales. Sea modelo de ética para su grupo, enseñe por medio de plática y ejemplo. Intente que sus grupos sean de un tamaño que no ejerza impacto negativo al ambiente y que no interfiera con los demás que utilizan la misma área. Asegúrese de que todos los miembros del grupo conozcan y practiquen este conjunto de normas. Conozca e informe a su grupo de circunstancias especiales aplicables a las áreas que visiten. Por ejemplo, que están prohibidas las grabadoras o los láseres en muchos casos. Esté consciente de que para las compañías de viajes profesionales deberán tener mayor importancia las aves y la divulgación al público que sus intereses comerciales. Idealmente, los líderes deberán llevar un registro de avistamiento de aves, documentar presencias inusuales y evitar sus registros a las organizaciones respectivas. Hasta esta parte, ¿tienen alguna duda, algún comentario o algo que no les haya quedado en claro? Bueno, la segunda parte, ya estamos hablando de las guías de campo. La primera guía de campo completa de aves de Perú se sacó más o menos en el año 2004, 2003, 2004, que es la guía de campo de aves de Perú de Clemensis Shani. Muchos hemos utilizado esta guía de campo y los dibujos son muy duros, son de los más difíciles de poder entender y poder identificar de una manera rápida.
Una debilidad de esta guía, los ornitólogos, los especialistas le han dado duro a esta guía, diciendo de que los dibujos no son buenos, seguramente, pero el hecho es de que esta guía no fue, los dibujantes nunca tuvieron una especie en mano para poder dibujarla, lo que sí sucedió en Aves de Perú de Schulenberg et al. Entonces, Chani y Clements veían a los dibujantes y les explicaban cómo eran las especies, los colores, y entonces eso ha ayudado mucho. Después ya sale la primera edición de Aves de Perú en tapa dura, que es bien pesada. La mía, salir a campo con esta guía igual deja sus marcas de guerra. Por ejemplo, como anécdota, cuando me la compré, la tuve que llevar a la Laguna de los Cóndores en todo ese viaje de tantos días. Acá está mi guía, son los estragos con los que uno trabajaba y la facilidad que dejaba el tener una tapa suave. Y esta guía pesaba, pero en la mochila, y la tenía que llevar, así que normal, ¿no? Tenía que cargarme 1 kilo más de peso en la mochila en un viaje de 12 horas de caminata. Después, a la par que sacaron la versión en inglés, la versión americana, también sacaron la versión europea o la versión inglesa. Entonces, después ya para el año 2007, más o menos, sale ya la impresión, la edición impresa de Aves de Perú en español. Valgan verdades, la única diferencia de esto y una gran debilidad de por sí es la calidad de la impresión de Aves de Perú. Los colores no son tan fidedignos como la versión en inglés. Después de la versión en español, sacan la Aves de Perú revisada y actualizada, pero esta revisada y actualizada ya tiene 2 impresiones. La primera impresión fue en Italia y la segunda ya es en China, y también tiene ciertas diferencias en el tema de la calidad de los materiales empleados. Y lo último que se tiene ya es la versión digital. Ahora la moda de la digitalización, entonces hay que tener también la edición digital, pero si es que no saben utilizar las versiones impresas, se les va a hacer bien difícil poder utilizar esta versión en inglés, a pesar de que tienen que saber muy bien los nombres en inglés, la correcta escritura de los nombres en inglés o de los nombres científicos para el momento de buscar. Y si no, después van a estar ahí van a estar en una situación de pérdida de tiempo en poder encontrar una especie, porque solamente te aparece una foto, un dibujo de una especie, y estás perdiendo otras opciones. No sé si lo pueden ver ahí, o sea, el hecho es de que, y de ahí ya no pueden estar trabajando más, y se pierde bastante, se pierde bastante tiempo en poder conocer e identificar a la especie con mayor rapidez. Entonces, cada una tiene su pro y su contra. Una vez conversaba con un amigo y me dice, ¿cuál es la mejor versión del libro de Aves de Perú? Y yo le dije, de todas vas a sacar un poquito, porque cada una enseña y de cada una vas a aprender. Por ejemplo, de Aves de Perú, de Clements y Chani, van a aprender mucho el tema de la clasificación taxonómica de las especies, entender cómo es la clasificación de la ornitofauna. De Aves de Perú, de Schulenberg et al, van a conocer y aprender mucho sobre
buenos dibujos, sobre la descripción muy buena también, en complemento con la de Clemens. Y después hay otros libros, por ejemplo, este libro de Aves de Sudamérica, que son 2 tomos, son 2 partes, que esta es la que está referida a los no paserines, y hay otra, y la otra que está referida a los paserines. Antes de eso se tenía de Dónde ver aves de Perú, de Thomas Balki, que ahora ya lo tenemos a Ibert, pero antes de Ibert, nosotros los pajareros de la vieja guardia salíamos con esto en el 2004, 2005. Después hay otro librito también que es de la guía de campo de los colibríes, y acá están todos los colibríes que podamos tener en Sudamérica, pero que está referido a especies y subespecies. Hay que entender toda la distribución y la presencia de las subespecies que puedan en estas especies, en este grupo de aves iridiscentes. Por acá tengo 2 libros más. Este es un complemento para las aves de Perú, aunque el tema de aves de Ecuador también ayuda mucho para conocerla con el de aves de Chile. Siempre es bueno ver, igual que con el de aves de Brasil, para poder conocer la distribución y la presencia de las especies. Y después ya entraban al tema de los puntos específicos, como aves del Machu Picchu, que fue la primera, que después se sacó el de aves de Lambayeque o de tumbas reales, de cosas por el estilo que hizo PROMPERÚ y también el MINCETUR. Entonces, esos libros, si ustedes ven, siempre les van a ayudar, siempre les va a servir. No es solamente la bibliografía, no es solamente que yo ya tengo mi libro de aves de Perú y con eso me va a ayudar y con eso la hago. No. Con eso van a ir y va a ser su primer libro y van a tener que entender y conocer e ir leyendo para que puedan aprender y tener un mejor bagaje cultural sobre las aves. Hay más libros de aves de Brasil, también los de Venezuela, aves de Colombia y el de aves de Bolivia. Todas esas es importante tener en nuestra biblioteca para poder conocer a nuestros vecinos y las especies con las que nuestro país tiene la misma distribución. Lo mismo también hay que conocer el tema de la distribución de del movimiento migratorio de las aves. Entender la migración austral o la migración boreal, cuándo salen del sur, de la Patagonia, y cuándo salen desde Norteamérica, desde Canadá, desde Alaska, hasta dónde llegan en el Perú. Los movimientos migratorios son muy interesantes, teniendo en cuenta cuál movimiento migratorio empieza en mayo y termina en noviembre, o cuál empieza en noviembre y termina en mayo. Esos 2 movimientos, porque Perú siempre tiene aves migratorias, ya sean boreales o sean australes, todo el año. Solamente hay que entender cuándo es, en qué fecha están llegando las especies migratorias y de dónde están viniendo. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas con esto? De ahí ya entramos a las especies endémicas. Vamos a ver un país manchado de colores, con presencia de especies endémicas. Estas manchas salen con un simple algoritmo algebraico en sistemas de información geográfica, teniendo una base de datos de distribución de las especies, que de ahí poco a poco les voy a ir mostrando. Entonces, por ejemplo, acá nos muestra en departamentos
el índice de ocurrencia entre 1 a 8 especies, de 9 a 12 especies, de 13 a 16 especies de color anaranjado y de 17 a 26 especies en color rojo. Y el índice de ocurrencia de especies amazónicas según la presencia de zonas, cuántas especies endémicas se tienen, si hay en una zona, si se presentan en 2 zonas o si se presentan en 3 zonas. O sea, si se presentan en costa, en sierra, en selva, si se presentan en el norte, en el centro o en el sur. Eso va a ir viendo dependiendo de cada una de la distribución de las especies. Pero en este caso vamos principalmente a hablar de norte, centro y sur, porque las distribuciones están más en latitudinales que longitudinales por mayor extensión. Entonces, ahí vamos a ver que siempre las zonas de San Martín, del Alto Mayo, de Amazonas, tienen una mayor presencia de biodiversidad. En la parte también del Gran Pajatén, ¿por qué? Porque siempre en esta parte tenemos en lo que son los bosques de neblinas o las yungas peruanas. Toda esta zona siempre es una zona rica en biodiversidad, tanto en flora como en fauna. Entonces, esas son las ventajas de esta vertiente oriental en la que nos permite tener una mayor biodiversidad. De especies endémicas y amenazadas, estamos hablando, por ejemplo, de la pavali blanca. En cómo es que la IUCN ha trabajado ya mapas más especializados en cómo muestran en los espacios donde son residentes, en donde ya han sido posiblemente extintas y hay en espacios pequeños que ya se han extinguido las especies. Por ejemplo, en el caso del lago de Junín, que es el único sitio donde se presenta el Junín grip, Podiceps taxanowski, solamente el que quiere ver tiene que ir hasta el lago de Junín, no se puede ir a ver en otro sitio. En el caso de la pavali blanca, a Chaparrí, Kepkes hermit. ¿En dónde vemos el Kepkes hermit? Mientras tomo un poco de agua para... Alguien me ayude, ¿en dónde lo vemos el Kepkes hermit? Miren el rango de distribución. En el bosque de protección del Alto Mayo. No. En Aconavic. ¿Dónde? Aconavic. Exacto. Ese es el punto especial, es el referente para ver con facilidad al Kepkes hermit. Peruvian pigtail está más en la zona centro y sur del Perú. Una de las zonas ricas también, la ventaja que nosotros tenemos en el norte es porque se ha desarrollado mucho la accesibilidad y se ha desarrollado mucho los servicios vinculados al turismo. Lo que no sucede en la zona centro, la accesibilidad y los servicios conexos al turismo son de baja calidad o son pocos los que existen. Cuando en esta ruta para hacer, por ejemplo, de Pasco, por esta parte para hacer Satipo Road, es una de las rutas también muy buenas por excelencia, pero son bien difíciles de hacerlas. Tienes muy poca oferta de servicios conexos al turismo. La carretera de Satipo a Concepción sí que es como ir de Selendín a Leimebamba, pero 4 veces más. O sea, ese es el tramo, tanto en longitud como en altitud. Es mucho más pesada. Bronze-tailed comet, lo que les decía, el tema de distribución tanto por latitud como por longitud, estando en dos cordilleras, en dos regiones naturales. Esta es una especie de la que yo estudié como un año
hice el trabajo de estudio para una ONG y de ahí medio año le hice un seguimiento ya por sentimiento, por corazón. Y también trabajamos con Wilson, trabajamos en conjunto para hacer un tema de turismo en este espacio, específicamente en el Cañón del Chiche, en Sangala, en Cajamarca. Este es Great Bellied Comet, Taphrolesbia griseiventris, está en peligro, pero ya hay una nueva categorización para el Estado peruano que ya está críticamente amenazada. Es uno de los colibríes más grandes, tiene 17 centímetros, es bastante coludo. La espalda tiene más manchas anaranjadas, pero es hermosísimo. Black-breasted hillstar es una especie del centro del Perú, en Pasco, en el lago de Junín, cuando se hace la ruta sobre Marcapomacocha, lago de Junín, para ver varias especies en conjuntos en este tramito. Uno de ellos es este Black-breasted hillstar. Bearded Mountainer, entre Cusco y Apurímac, son dos subespecies. La de Cusco es la especie nobilis, si más no me equivoco, y la de Apurímac es la torcuta. Es porque tiene esta ceja manchada. Esa es la subespecie de Apurímac. En Cusco es muy fácil verlo en la laguna Huacarpay, Lucre Huacarpay, que es hermosísima. Copper y Metal Tail es muy común verlo en de Leimebamba, Cayacaya, en esos sectores es bastante común. Yo la primera vez que lo vi camino a la Laguna de los Cóndores. Fire-throated Metal Tail también en la zona centro, en Satipo Road, y ya para llegar a Concepción, sobre Carrizal, por esas partes, es bonito verlo. Black Metal Tail, de los Metal Tail, este es uno de los más comunes de verlos entre Amazonas. También está la distribución en Amazonas, en Leimebamba, sobre Leimebamba también está. Este es el motivador de viaje en la zona norte del Perú. Marvelous Spatule Tail es el motivador de viaje para que hagan el recorrido en esta zona. Tanto que se empiece en Tarapoto como que termina en Lambayeque, o que empiece en Lambayeque y que termine en Tarapoto. Cajamarca, lamentablemente, lo que le hace es inaccesible entre Cajamarca y Amazonas por la misma carretera que se tiene entre Selendín y Leimebamba. Eso corta el tema de la ruta. A pesar que esta zona del Marañón es rica por endemismos por excelencia, los mejores endemismos se van a ver en toda esta parte del río Marañón, bien sea en la zona norte entre Jaén, Bagua, y también en la zona sur entre Balsas, básicamente Balsas en ese punto, Balsas, Chacanto. Entonces, el Marvelous Spatule Tail es el que nos ayuda a hacer el recorrido entre Lambayeque, Jaén, entra a Pedro Ruiz, y de ahí nos entra a Chichapoyas y se viene hasta San Martín. El que ya hace la ruta de Pedro Ruiz o a Leimebamba y a Cajamarca, sí es gente mucho más exigente para la observación de aves. White-tufted Sunbeam se ve también en esta zona de Huánuco y en Cusco. Purple-back Sunbeam en El Molino, en Huamachuco. Spot-throated Hummingbird, esta especie todavía se considera, entre comillas, como endémico, pero también hay reportes que ya está en Ecuador, todavía hay un reporte para Ecuador, entonces, pero igual se ha considerado como parte de una especie endémica.
Green and White Hummingbird, que está entre la zona centro y sur del Perú. Kepkes Screech Owl. Este es el otro motivador de viaje para el norte. Long Whisker Owlet, que está entre San Martín y Amazonas. Este sí está en el bosque de protección Alto Mayo. Este sí está sobre... Este está sobre el puesto de control de Venceremos. Y también está en Alto Nieva, en el sitio de Carlos Calle, está en Abra Patricia, en ACP Abra Patricia Alto Nieva, también está en Cordillera, está también en Amazonas, para la parte de Bagua. Entonces, tiene varios sitios de distribución. Scarlet Banded Barbet era enigmático porque solamente se creía que estaba acá entre Loreto, en el Parque Nacional Cordillera Sur. Ahora, ¿en dónde creen que también está? ¿Alguien me puede ayudar a decirme dónde está esta especie? Mucho más, con una carretera, entre comillas, mucho más asequible, pero sigue siendo difícil poder llegar. ¿Alguien se ubica dónde está? ¿Alguien escuchó hablar de plataforma? En Flor de Café. Perdón, Eva. Bellavista. Sobre Bellavista. Flor de Café. Flor de Café o plataforma, sí. El verdadero nombre, el primer nombre del sitio es plataforma porque ahí hubo una operación petrolera. Pero es todo un periplo llegar a ese punto. Hay que ir en carro 8 horas. Desde Bellavista se va en carro 8 horas, en camioneta 4x4. Y es más fácil caminar que irse en carro, aunque les parezca mentira. Fuimos en camioneta y regresamos caminando mejor, porque llovió y ya no nos quedó de otra que tener que regresar caminando, porque el día anterior llovió tanto, ya lo habíamos visto al Scarlet Banded Barbet, lo habíamos visto al plataforma Antbird, entonces, pero ya no podíamos salir y queríamos buscar otras cosas, otras especies, pero ya no pudimos. Entonces tuvimos que quedarnos ahí un día de más para que luego ya no nos quedaba de otra que regresar caminando. Pero también en el retorno o sea, no nos quejamos, ¿ah? Porque eran cosas maravillosas ver esta especie. Y otras que también se podían ver ahí en el tramo de Bellavista al Mirador. Yellow-browed toucanet. Esta es una especie muy enigmática, esta es una especie que muy pocos observadores la han visto, específicamente en estos sectores muy llegadas al parque, al Gran Pajatén, al Parque Nacional del Río Abiseo. El 2018 fuimos con Henry, con Ángel, con Carlos Chuquilín, fuimos a la zona, al Valle de los Chilchos. No llegamos al mismo Valle de los Chilchos, sino llegamos a un campamento antes para poder verlo. Estuvimos 2 días buscándolo a este Yellow-browed toucanet, pero no tuvimos la dicha de poder verlo. Pero también el llegar al sitio es de los más reconfortantes para poder hacer ejercicio, pero valió la pena, sí, porque vimos otras especies, pero no la que realmente era el viaje. ¿Ese valle es por la Imebamba? Sí, llegas a la Imebamba, subes a la fila a la cordillera y de ahí bajas caminando al Valle de los Chilchos. Se camina como 10 horas, pero no llegamos a verlo.
Sphaco chested piculet es un carpinterito muy común en estas zonas, desde entre Amazonas y San Martín. Es fácil de observar, bastante. En Rioja hay. Perdón. En Rioja se encuentra ese animalito. También hay en Rioja, acá también. Pero también a veces muchos se confunden con la Fresnaya spiculet, por si acaso. Hay que tener cuidado con eso. Otro carpintero, Black-necked woodpecker, que es de amplia distribución, un endémico muy común, muy bonito, por la mancha negra que tiene en el cuello. Un periquito cariamarilla, que este solamente se ve en el Valle del Marañón, en Balsas, en la parte baja, es el mejor punto. Balsas es el referente por el hecho de que está la carretera, por si acaso, no es que ahí es el único punto. Acá ustedes ven la distribución general, el rango de distribución de esta especie, y cuando ustedes ya se van a eBird, van a ver el punto específico en donde es que se han reportado a estas especies. También tengan mucho cuidado con el uso de eBird, porque mucho entra el tema también de ética. Cuando el observador de aves va colocando su especie, a veces coloca por evitar la fatiga de hacer 1 o 2 o 3 o 4 o 5 puntos casi cercanos, más o menos promedia un punto y ahí coloca toda su lista y coloca todas las especies cuando no están ahí todas las especies. También tiene que haber un tema de filtro, tengan mucho cuidado con eso. Ash-throated Andrew, que también es una especie muy bonita, muy difícil de poder encontrar en esta parte hay un punto acá en San José, en Moyobamba. Los sandrain, que son los hormigueros también que son los muy escurridizos estas miniaturas. En la zona centro a sur. Alpaguayo Ambert, que está en la zona de Alpaguayo Michana. White Mask Ambert, que son muy pocos los puntos que miren, la gente de UCN te marca 3 puntos de avistamiento, pero con un espacio donde posiblemente, un rango hipotético en donde posiblemente existía o posiblemente exista la especie. ¿Qué significa esas manchas moradas? Que todavía hay vacíos de información, que los espacios no han sido investigados, que hay mucha carencia de información y por eso es que lo colocan como posiblemente que exista en este espacio. Esta ampita también hay mucho en esta zona hacia el Valle de los Chilchos. El punto más cercano a nosotros para verlo es ir a San Lorenzo, que está sobre la laguna Pomacochas, acá en Amazonas. Se camina 2 horas y se puede ver a esta ampita. El detalle es que el espacio está muy degradado. La zona de Chusqueas, que es su hábitat, está bastante deteriorada y ya la expansión agrícola cada vez es más fuerte. El hecho es de que hay que entender, nosotros como personas podemos decir, ay, sí, qué pena, que la gente, qué malo, que haga que cause daño a esos espacios. Ese es el problema cuando nosotros pensamos solamente para nosotros, pero no estamos pensando en lo que cree la gente o en lo que piensa la gente. Porque ellos tienen que ampliar su espacio agrícola. Lamentablemente tenemos agricultura extensiva que intensiva y esas son las debilidades y la gran amenaza para esta especie. Rusty Tinchan Pita, trabajos de conservación, el de Carlos Calle, el de Coán en Amazonas, hace factible y con facilidad ver esta especie. Lo mismo con Bellan Pita, que puede verse en el centro y sur del Perú. Red Pita, que se distribuye en el sur. Y acá viene Chestnut Pita, que también en ACP Alto Nieva, Abra Patricia Alto Nieva y en Fundo Alto Nieva. Ocrefronte Pita, que el trabajo que ha hecho Carlos Calle en su sitio para ver estas 2 especies y más aún la Ocrefronte Pita es espectacular. Se ha replicado el tema de Ecuador, de Mindo, para traerlo hacia Perú.
En algún momento creo que Ecuador lo estaba haciendo, pero no sé si ya no ha prosperado, lo han dejado. ¿Cuáles habrán sido sus motivos? Los desconozco ya. De ahí vienen los tapaculos, que en los tapaculos, por eso es que los especialistas colocaron Blackish, Unicolored, Trilling, Shudis, tapaculo. ¿Por qué? Porque la diferencia es mínima, es ínfima, o es diferencia en sonidos o en ADN. Entonces, por eso es que colocaron a la misma especie en los tapaculos. Y Lurchfoot tapaculo también es una especie muy, muy interesante que se puede ver en las zonas de Huánuco, Uncho, por ahí. Rufus vente tapaculo también. Los tapaculos andan también mucho en el hábitat de chusqueas. Hay que tener mucha paciencia para ver estas aves. Ancash y neblina tapaculo, igual sucede que es la misma, solamente la diferencia es en el rango de distribución. Si ustedes ven, miren, este está más a la vertiente del Pacífico y el neblina tapaculo está ya más a la vertiente de las yungas. Entonces, es una gran diferencia de las dos especies. La distribución es por lo único que se diferencian. Coastal Miner es ya un furnárido que es de amplia distribución en la costa peruana. Uno se va por los arenales de Lambayeque, en algunos de los tramos, o entre Chepén y Lambayeque, o entre Chepén y Niepos, por ahí también es muy, muy fáciles de observar, o en la parte de Centro Lima. El Thickbill Miner ya en las partes un poco más altoandinas, de Lima hacia Arequipa, como quien ir hacia pasando Marca Pomacochas, pasando Santa Eulalia, esas partes son muy buenas también. En Lima, por ejemplo, Santa Eulalia para continuar con el pajareo es de lo más rico. El Darwin Wingway Miner, ya el lago de Junín también. Street Creeper, yo lo he visto mucho en Cajamarca, en la zona de Cumbemayo, en la zona de Sangal, en la Encañada, camino hacia Celendín. Como Carlos Chuquilín diría, es gallinero, o Ángel dirían, es gallinero en mi corral. White Belly Cinclodes, muy cercano a la laguna de Marca Pomacochas, es común verlo. Surf Cinclodes ya en la costa, para ir ya a Lima, a sur, ya a las playas del sur, para ir a Asia. Rusty Crown Tint Spinetail es muy común verlo en la sierra, entre los 2.500, 3.700 más o menos, pero hay que tener un detalle que en la zona norte de Cajamarca y La Libertad se ve a la subespecie Cajabamba y la pileata ya se ve más al sur ya. White Brow Tint Spinetail, que es más hacia Cusco. Chestnutback Thornbird hacia el Marañón. Wilson y Carlos Díaz están trabajando un ACP y acá ellos han reportado a Chestnutback Thornbird, que es un ave muy, muy, muy especial y es una rica endémica en el Valle del Marañón. Junín Canastero también en las zonas altoandinas sobre los 3.500 metros. Y acá ya viene Ayacucho Thiltos Tail entre Junín y Apurímac. Vilcabamba Thiltos Tail en la zona de Cusco. Rusty Fronted Canastero entre Huancavelica y Cusco. I-Ring Thiltos Tail en Satipo Road en la zona de Carrizal. Es espectacular verlo a este furnárido entre las chusqueas.
Russet Mantle Softail, ven que tiene muy pocos espacios de avistamiento en 3 departamentos, en Amazonas, San Martín y La Libertad. Los puntos más fáciles eran de su observación en San Lorenzo y en Leimebamba, pero cada vez los espacios están siendo depredados para la agricultura, para la ganadería. Entonces se va perdiendo los puntos de fácil accesibilidad. ¿Por qué es fácil accesibilidad? Porque en 5 minutos caminas en la carretera y ya lo estás viendo. Eso ya no se tiene. Marcapata Spinetail en la zona sur de Cusco. Igual que Creamy Crested Spinetail entre Junín, Cusco, por ahí que se puede ver. Cactus canastero en las zonas de Lima hacia Arequipa. Ya en las zonas desérticas, sobre los cactus mismos, por eso es cactus canastero, se puede observar con mayor facilidad también, a pesar que existe un punto en La Libertad. Great Spinetail, esa es la otra especie que han registrado los hermanos Díaz en su ACP, pero que también en la zona de San Marcos, camino entre Cajamarca, San Marcos, Cajabamba, es fácil de apreciar. En el más cercano a Cajamarca ciudad se puede ver en la laguna de San Nicolás. Russet Belly Spinetail en la zona de Ancash. Apurímac Spinetail entre Cusco y Apurímac, alguna parte ya del sur de Ayacucho. Anstricity Tyrant, una especie que es muy común a pesar de ser endémica, pero que es muy fácil también. En esta zona de ver a Pale Milan Pita, también se puede ver este Anstricity Tyrant. Entonces, ya van viendo cómo es el tema de las especies, gracias a conocer los mapas de distribución y ya los puntos de avistamiento específicos, es que se van a ir viendo y se van a ir trabajando sus mismas rutas para qué es lo que busca el turista, qué es lo que busca tener en su lista, llenar las especies endémicas, principalmente Michana tyrannulet, entre Loreto, San Martín, en el Morro de Calzada es fácil verla, Michana tyrannulet. Inca Flycatcher, también en esta zona del Bepam hasta Cusco es de relativamente fácil observación. Esta es otra endémica, es Lulus o Johnson's Toddy Tyrant o Lulus Toddy Flycatcher, que lo han cambiado los nombres 4 veces ya creo. También es gallinero en el Bepam o en Abra Patricia, es muy común verla. Nunca olviden que acá siempre van a ir viendo una lista de la clasificación, de que LC, que si son poco amenazadas, poco conocimiento, son recién amenazadas, como el Tumbes Tyrant, que se distribuye en la costa norte, desde Tumbes hasta la Libertad. Piura Shad Tyrant, desde Piura hasta Ancash, sobre los 2.200 metros más o menos. La primera vez que yo lo vi, estaba en un viaje con Fernando Angulo, estábamos haciendo un estudio de Tafrolesbia para ver si realmente existía el Tafrolesbia en estas zonas de Perú, donde había sido descrita en 1885, más o menos. Pero llegamos a un sitio que acá es Contumasá, y era muy común verlo Piura Shad Tyrant en esta parte. Rufus Flycatcher siempre tiene parches de avistamiento, que hay que ver mayores estudios para esta. En Lambayeque es común verla en estas zonas arqueológicas de Zipán, Sicán, en Ferreñafe, es bastante común verlas. Más fruitite en esta zona de Huánuco, en esta zona de Satipo, que se puede ver en Satipo Road.
Huaychicotinga, que está en esta zona, que es muy común verlo, puede ser en Ancash, en la Cordillera Blanca, en la zona de Lima, sobre Santa Eulalia, en los puntos muy fáciles de avistamiento, sobre o camino entre Huánuco a Uncho también. Peruvian Plancater, que son los puntos que cada vez van yendo, aumentando, que posiblemente extinto, o sea, se redujo tanto el tema de los algarrobos, que ahí era su hábitat principal, y entonces se vio mermada esta población, pero ya poco a poco a la conservación del algarrobo, esta especie ha ido recuperando y han ido encontrando más espacios para el avistamiento. Por eso es que esta especie estaba en un momento, hubo un problema, una discusión entre ornitólogos, entre conservacionistas, que cómo pudo ser posible que una especie, en vez de aumentar, disminuyó de categorización. Entonces, hay muchos conservacionistas que no quieren que especies disminuyan de categorización, sino que aumenten. El negocio de la conservación también es ese. Hay que tener más especies amenazadas para tener más fondos, aunque les parezca mentira. Esa es una realidad, pero no hay que tener especies en menos peligro de extinción. Entonces, ese fue un tema de discusión con Peruvian Plancater. Por eso que bajó a vulnerable y estaba en peligro, y muchos dijeron, no, que suba a peligro crítico. Pero cuando habían trabajado las fichas de categorización, se disminuyó a una categorización vulnerable. Bay-vented cotinga es muy fácil de avistarla en Uncho. Uncho, que está entre camino entre Huánuco y Carpish. Hay un desvío hacia una comunidad y ahí se camina una hora, hora y media para ir viendo diferentes especies. Y ahí se puede ver Bay-vented cotinga y también otra especie que lo vamos a ver más adelante. Cerulean Cap Manakin, desde San Martín, la zona sur, hasta Puno, en las zonas ya de selva baja, selva alta principalmente, entre los 800, 1400 metros para poder verlo a este Manakin. Inca Wren, en la zona de Cusco. El Peruvian Wren, que es desde Amazonas hasta el sur. Raimondis Yellowfinch, que siempre estos se están viendo en la costa, principalmente en la costa. Este Black Belly Tanager, que es muy común verlo acá, el nombre ya no queda como Black Belly Tanager, sino también ya ahora su nombre es Guayaga Tanager por la mayor presencia en esta zona o por el río Guayaga. Cinerius Finch, que a pesar que es endémico, es muy común verlo en la costa entre Lambayeque y Piura. Rufus brauenis pingus, en zonas alpandinas. Y lo mismo sucede con Rufus breasted warbling finch entre Cajamarca y Lima, en Cajamarca, en La Encañada, en La Libertad por Huamachuco, en Ancash, la Cordillera Blanca, en Lima sobre Santa Eulalia. Chestnut breasted mountain finch en el sur de Cusco y Apurímac. Parodis bispingus también en el sur. Brown flank tanager entre Huánuco y Junín en la zona de Satipo. Satipo Road es la ruta más rica en endemismos en esta parte. Aparte que se tiene Oxapampa, se tiene Tingomaría, Uncho en Huánuco, en Ancash la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra también para ver un bloque de especies de un género. Plaintail Warbling Finch entre Cajamarca y Ancash. Pocos registros hay en Huánuco de este Warbling Finch, de estos matorraleros. Pardusco, entre San Martín y Junín. El pardusco, igual la primera vez que lo vi, fue en camino a la Laguna de los Cóndores. Era muy fácil de verlo.
Cuando fuimos también a buscar a Yellow Brow Toucanet, también lo vimos es bastante común sobre los 3.500 entre Amazonas y Junín. Acá viene un género que es único de Perú. No van a encontrar este género en otro espacio. Great Inca Finch, que es muy común verlo en Santa Eulalia y en la Cordillera Negra. Es bastante común. En los puntos, obviamente, que son sus hábitats. Rufus Buck Inca Finch, entre Cajamarca y Lima, Junín. Este es muy fácil de verlo en la zona de San Juan, camino al Gavilán en Cajamarca. Great Wing Inca Finch en la zona de Balsas, al Marañón, es bastante común. Buff Bridle Inca Finch también en San Marcos, en Balsas, subiendo a Leimebamba. Es bastante común este Buff Bridle Inca Finch. Wilson y Carlos también lo tienen registrado en su sitio. Lidl Inca Finch. Ese año, en el 2018, cuando hicimos un viaje con Julio, ¿recuerdan el primer día cuando les puse la foto con Carlos y Wilson Díaz? Cuando nos encontramos en el Valle de Lucubamba, estábamos Julio Tello, Carlos Chuquilín, Carlos y Wilson Díaz y yo. Estábamos en Leimebamba y nos encontramos en todo el Valle de Lucubamba pajareando. Nosotros nos íbamos a Bagua a buscar a este Lidl Inca Finch, porque a mí especialmente era era bastante emocionante esta especie porque era la única que me faltaba verlo de estos Inca Finch. Así que me tocó hacerme el viaje exclusivamente para ver esta especie. Y lo vimos en Bagua, pero fue algo emocionante y espectacular poder verlo al quinto Inca Finch y el único que me faltaba verlo. Yellow Scarf Tanager de las tangaras, una especie muy, muy común en estas zonas del Bepán hacia Abra Patricia. Golden Back Mountain Tanager es la carátula del libro de Field Guide to Birds of Peru de Shani Clements. Este se ve en Uncho. También tenemos en San Martín se me fue el nombre del lugar. Sobre Tocache, en esta parte de San Martín, Xunté, sobre Pólvora, sobre Xunté. Ahí también hay registros de la presencia de Golden Back Mountain Tanager. También para el Parque Nacional Río Abiseo también hay registros. Sira Tanager, las ciras solamente en el Cerro Sira. No van a poder verlo con facilidad en otros espacios, es más complicado. Rufus Ear Brush Finch, en la zona entre La Libertad y Ancash. Rusty Bailey Brush Finch, desde Lima hasta Arequipa, ya para el Pacífico. Rufus Ear Brush Finch, que este se subdivide, antes eran, los dos eran, esta y esta eran consideradas una especie, pero ya se ha dividido a dos especies. Ya pasó de subespecie forbesi y ya pasó a ser especie. Este Black Spectacle Brush Finch, miren toda esta mancha, este anteojo negro, que por eso es las características que tienen. Esta también fue Rufus Snake Brush Finch terborgi, también fue una subespecie y ahora ya la sacaron la clasificaron a Vilcabamba Brush Finch y ya es una especie más. Cusco Brush Finch, lo mismo sucede con esta.
Y la última especie que es selva cacique. Estas han sido el tema de entender, conocer las especies endémicas que tenemos en el Perú, la distribución que tenemos en el Perú, el código de ética, el cómo usar los libros, el qué bibliografía deberíamos de tener para poder aumentar nuestro bagaje, nuestro conocimiento en la ornitofauna, y en general y en las especies endémicas. Es importante que se maneje las especies residentes, las que son endémicas, las que están amenazadas, las que son migratorias australes, las que son migratorias boreales. Entonces, cuando se entienda todo el conjunto, todo el contexto, todo el sistema de la distribución, de la presencia, de los hábitats, es que ustedes se van a poder diferenciar, tanto como personas, como profesionales, como hobby y como profesionales también, como agencias, cuando vendan sus productos y cuando lo estén trabajando. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Yo esperaba que no sea un monólogo, pero ha sido más fuerte un monólogo que soy enemigo de los monólogos, pero ha sido el monólogo. Buenas noches, mi estimado Antonio. Hola Lucho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y te felicito por la exposición. Por ahí hacían una consulta con respecto al nombre de los tapaculos, que puede ser por también el nombre de una flor, ¿no? Un fruto. Y básicamente, el nombre tapaculo es ese. O sea, es el que tapa el culo, es por la forma redondeada de la cola, del trasero, y que siempre tiene un plumaje característico en la zona de la rabadilla. Es por eso el nombre, aunque les parezca mentira. Ese es el nombre por la denominación de tapaculo. Y otra precisión, tal vez para que quede bien claro, cuando hablas de especies endémicas del Perú, hablas de que estas especies no se ven en ninguna otra parte del mundo. Exacto, el término endémico en biodiversidad, el término endémico es que son residentes, son propias de un espacio geográfico o de un territorio administrativo, límite político administrativo. En este caso estamos hablando endémicas de Perú porque solamente se distribuyen en esta nación. ¿Cuántas especies endémicas? En el último año han aumentado las especies, pero tenemos más de 105 especies endémicas. Los micrófonos están abiertos, despreocúpense por si acaso. También sería bueno que enciendan sus cámaras. Imagínense que estamos en un taller real de los clásicos de un aula, de una sala de reuniones. A ver, otra preguntita. Entonces, ¿recomiendas de que los que están empezando para hacer paquetes turísticos en observación de aves, tal vez, digamos, a públicos no tan exigentes, deberíamos de centrarnos en ofrecer el avistamiento de esa ave endémica? Mira, lo que yo recomiendo es que lo primero que ellos tienen que conocer es las aves. Primero hay que conocer las aves de tu casa, de tu jardín, de tu plazuela, de tu ciudad, y a ir aumentando de tu provincia, de tu departamento, de tu región, por decir eso. Después ya dominar, conocer bien, identificar bien todas las especies. Las que yo les he mostrado acá que son motivadores de viaje, son las que tienen que sí o sí, por lo general, son las que vienen los turistas a verlas. Todos los europeos que vienen a América, por lo general, ¿qué es lo que buscan? De por sí buscan los colibríes y las especies endémicas, porque ellos van a regresar a Europa y no van a ver colibríes, no van a conocer, no van a ver más eso. Entonces, por lo general, buscan eso. Entonces,
Hay que conocer muy bien los colibríes, hay que conocer muy bien cuáles son las especies endémicas, hay que conocer cuál es el colibrí más bello del mundo, hay que conocer dónde se encuentra, cuándo lo puedo visitar. Entonces, eso es lo que va a ayudar. La charla, la que yo tenía planificada para hoy día era justamente eso, de trabajar un tema de la ruta de los colibríes entre Amazonas y San Martín. Y tú me conoces eso, yo lo estoy hablando años, no es ahora, son años que no se está aprovechando la biodiversidad, no se está aprovechando el esfuerzo de Aconavic, no se está aprovechando el esfuerzo de Henry, no se está aprovechando el esfuerzo de Huacanqui, no se está aprovechando realmente el esfuerzo de Norville, de Juan Pérez, de Lino, de Carlos Calle, de Coan, de Coan, tanto en Abra Patricia como en la servidumbre ecológica de Huembo. No se está aprovechando el esfuerzo de Adriana von Hagen en Quintetambo, de la gente de Rangraguasi en Leimebamba, que son los puntos que se tienen que conocer, que se tienen que manejar. Es más fácil vender colibríes que vender todas las especies endémicas. ¿Por qué? Porque si llegan, se pueden avistar, se pueden conocerlas con facilidad. Entonces, eso es lo que deberían de enfocarse las agencias, eso es lo que deberían de trabajar. Hay que hacer un tema de reingeniería, un tema de reestructuración de la oferta, porque no solamente hay que pensar en este mercado como que yo quiero ir al especializado al top, o que quiero irme al hardcore, pero no vas a llegar a ese mercado. Tengamos en cuenta que ahorita la situación de salubridad mundial no va a acabar hasta el 2025. Si es que están pensando en recibir turistas extranjeros el otro año, mejor dedíquense a otra cosa. No vamos a recibir turistas extranjeros antes de la pandemia, sino hasta el 2025-2026. Ojo con eso. Entonces, tienen 3, 4 años para reestructurar, hacer una reingeniería de agencia. Tienen que hacer un tema de reestructuración profesional. Los guías hay pros y contras con el tema de la ley del guía, con el tema del orientador turístico y todo lo que quieras, ya, pero no es un tema de que nos vamos a poner ahí, que yo voy a ir en contra de la ley, en contra de la ley, pero el turismo en lo que va de este tiempo no va a mejorar en los próximos 3 años, así que ténganlo por seguro, la salubridad va a seguir fregando. La pandemia no va a terminar con el tema de las vacunas este año, por si acaso. Viene una tercera ola, viene una tercera dosis para los que van a recibir, entonces tienen que hacer eso. Que si pueden intentar en el segmento AB de Lima, sí, esa es la idea. Es que el segmento AB de Lima es tan igual como las agencias acá de la región que también están empezando. Entonces, hay que trabajar, hay que enfocarse, y lo más fácil ahorita es los colibríes, aunque les parezca mentira, es ir a los feeders, es ir a estos espacios donde han trabajado estas personas, que son más fáciles de avistar. Vender el conjunto de la biodiversidad que tenemos en la selva, lo que no se hace. Tenemos aves, tenemos anfibios, tenemos orquídeas. ¿Cuántos de esos han aprendido en el instituto, en la universidad? Nada, porque no les enseñan, no hay un curso sobre biodiversidad, y lo hablábamos con Wilson en la primera sección. Lamentablemente, la malla, la estructura curricular, se cree que el turismo es arqueológico, y siempre se ha sabido, y se los digo por experiencia propia. A mí me enseñaron solamente historia, geografía y arqueología, eran los cursos básicos. Pero sí, en la ciudad que yo estudié, la potencialidad era cultural. Pero no me digan que San Martín su potencialidad es cultural. No, pues, mentira. Hay 4 o 3 culturas, sin menospreciar el tema cultural. Pero el tema de biodiversidad, San Martín es riquísimo en biodiversidad. Pero tú te vas a los institutos, te vas a la universidad, no hay cursos de biodiversidad. Entonces, ahí es en donde se está perdiendo. Aparte que no hay cursos, cuando la misma gente, el mismo estudiante, no sigue la carrera, no sigue la línea de la biodiversidad. Y se está perdiendo la potencialidad de uso. En el turismo, si estamos hablando. A mí, mañana lo que va a exponer Ángel es espectacular, aparte que él hizo la tesis en anfibios,
y lo está aprovechando en las rutas en Tarapoto. Pero todavía la situación, el mercado todavía es corto. Eso también hay que verlo. O sea, no solamente hay que vender porque hay que vender ranitas por ranitas o hay que vender pajaritos por pajaritos, sino que hay que ver cómo hacemos un multimodal. No hay que ir al nicho y no hay que ir al masivo. O sea, no, nos estamos yendo a los extremos. Cuando podemos ver un multimodal, hay que ver el medio, cómo del nicho lo bajo a medio y cómo del masivo lo subo al medio y ahí es en donde yo junto. Ese es el punto, ese es a donde nosotros deberíamos de llegar. Vamos a tener más gente y vamos a tener la misma cantidad de dinero que podamos estar deseando ganar. En cambio tenemos el nicho, que es mucho más exigente, cualquier nicho es exigente, y son pocos los que ofrecen el nicho, y son pocos los que están en la capacidad de ofrecer el nicho. Si es que como agencias estamos pensando en ofrecer el nicho, y que ese nicho bajarlo a tutti mundi, tampoco va a funcionar. Por eso ese de que sí hay que ir al segmento A, B, sí hay que ir a ese segmento, pero hay que buscar a ese mercado, hay que buscar a esa... Lamentablemente también viene una falta de capacidad de gestión desde el sector público y privado. La deficiencia de conocimiento de los trabajadores del sector público no hacen que con el privado converjan, se unan y puedan trabajar de cómo realmente llegar a esto. Las estrategias son divergentes, cada quien se va por su lado. Supuestamente están yendo juntos, pero no, pues la realidad te dice otra cosa. Lamentablemente esa es una realidad y eso es una perspectiva muy crítica a la que yo siempre les he dicho. Entonces, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que aprender. El tiempo todavía es corto, el espacio todavía, los espacios están presentes, las modalidades ahora son relativamente más flexibles para ir viendo esto e ir aprendiendo. Entonces, si aterrizamos nosotros, los guías tienen una potencialidad, tienen ahorita un tiempo para aprender, tanto el idioma, especializarse más en el tema de la biodiversidad, y el que es orientador está en toda la capacidad ahorita, en todo el tiempo para estudiar la carrera de guía de turismo. Y miren, y casos concretos, si es que quieren que pongan nombres y apellidos. ¿Warren está en sala? ¿Warren existe o no entró Warren? Pero miren, Warren es licenciado o profesor de idiomas, me parece. Pero ahora ya está estudiando para guía de turismo en un instituto y ahora le ha caído anillo al dedo el tema de la pandemia por las facilidades de la educación virtual. Lo mismo sucede con Ángel. Ángel es ingeniero ambiental, pero también está estudiando para guía oficial de turismo. ¿Por qué? Porque sabe que de eso va a vivir, porque sabe que necesita, no está empeñado, a pesar de que él ha sido calificado para evaluador de competencias para orientadores turísticos como ingeniero ambiental, pero está estudiando para guía de turismo, porque sabe que como orientador solamente se va a limitar a un territorio. Eso también se tiene que tener en cuenta, que el orientador se limita a su espacio. No es que se va a pasear por toda la región. El momento es ahora para poder trabajar, para poder generar más competencias, generar más fortalezas en uno con las oportunidades que existen. Faltan 3 años y se los aseguro. Y conforme pase el tiempo van a ir estudiando, van a ir mejorando y 3 años yo les digo que pasan. Sí, hay tiempo para que estudien y se formen. Todos los que quieren, o sea, tanto el empresario, o sea, porque el empresario también tiene que entender
el tema de la formalización, el tema de la ética empresarial, el guía mismo, todos estamos siempre en un constante aprendizaje. El único momento que no se aprende es cuando ya estamos muertos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro? Por favor, los micrófonos deberían de estar abiertos. Antonio, soy Gustavo Adelante, Pastor. Gustavo, te escucho. ¿Sabes qué? Yo pensé que estaba loco. Esa idea de meter al aviturismo te lo puede decir María Paz Ramos, te lo puede decir Claudia Vargas, te lo puede decir Federico Murrugarra. Cuando les hablaba de la ruta de aves y no me entendían, solamente era muy reducido la gente que estaba hablando de esto, que eran los especialistas, los hard, los guías más, los duros. Y se me ocurrió de que yo venía de yo no soy de la selva, y siempre quería conocer qué había en los animales de la selva. Para eso vienes a la selva, ¿no? Yo he trabajado en una maderera y nosotros hemos nivelado el terreno para que hagan el pueblo ahí en el kilómetro 45, camino a plataforma, en el Biao. Así que ahí teníamos el aserradero en Picota y era la Churampa en Dos Unidos. Así que, bueno, eso ya ahora me sorprende gratamente que haya esas aves por allá, que es algo que mueve y los pone en un mapa muy interesante. El tema que has estado hablando, lo has hablado claramente, me he ganado muchas enemistades por haberlo dicho yo, porque Gustavo Pastor lo decía, pero tú lo has dicho más claro. Hablando de la malla curricular, has hablado de que la preparación para el tema de descripción de nuestro entorno no la tienen tan clara, porque yo particularmente más información sacaba de un ingeniero forestal que de un profesional de turismo para describir algunas cosas, y eso no es pecado, sino es querer mejorar. Yo no tengo esa profesión, pero 25 años creo que estoy en turismo, y hemos tenido que aprender a hablar desde que se inició, porque no teníamos un tocacintas, era en esa época, porque en 3 días le ponías nuevo, en 3 días con el polvo de la carretera se malograba, así que tenías que hablar para que no te pidan música. Y la forma era ir hablando de todo lo que se iba presentando. Yo te agradezco. Dime tú dónde vives. Yo soy de Cajamarca, Gustavo. Yo soy de San Miguel de Payaques, del mejor lugar del Perú. Pero vivo en otro mejor lugar del Perú que se llama Moyobamba. Y en una buena región que es San Martín. En este espacio yo te digo, San Martín es riquísima. El trabajo que sí lo dices es todavía, a ver, cuando trabajaba en el ministerio, Federico era el director de desarrollo de producto, trabajaba con María Paz, los conozco, pero no ha sido prioridad. No ha sido. El tema es que aún ahora tampoco es prioridad. En algún momento se quería dar la prioridad, se hizo algunos trabajos, pero lento. Y no se lo ha hecho de la medida que se le ha debido de dar a esta temática. Principalmente es por la falta de conocimiento tanto del mismo trabajador y también y esa falta de conocimiento es que le da mucha desidia a este tema. Entonces, sí, no es ir en contra de uno o de otro, pero es también el mismo sistema el que no ha permitido que esta actividad se desarrolle. El detalle es que la misma agencia, el mismo sector privado, no le exige al Estado. Y como el privado no le exige al Estado,
Entonces el Estado dice, ¿para qué vamos a hacer? Si solamente son 2 o 3 gatos los que están metidos en esta danza y que supuestamente ese es beneficio para 2 o 3 gatos. Pero no es así, el tema es mucho más amplio, porque siempre cuando hablamos con el recurso biodiversidad, con el recurso flora, con el recurso fauna, siempre estamos hablando de una palabrita que se llama sostenibilidad. Y yo siempre he dicho que la observación de aves no es sostenible. Y eso sí lo voy a decir siempre. Puedan decir, no, sí, en algunos espacios. Quizás pueda ser en algunos espacios, pero hay que entender que para ser sostenible necesitamos un triángulo equilátero. Que todas las bases tienen que estar bien alineadas. Y si no, también tenemos que hacer un cuadrilátero perfecto. No podemos hacer un rectángulo. Necesitamos respetar un marco normativo. Necesitamos tener un tema económico para un tema de la población que se conserve a la especie. Ese es el principio de sostenibilidad. Pero ¿qué vamos a hacer si no respetamos el marco normativo? En líneas generales englobo esto. Si no hay más dinero de los 50 soles que puedan ser por ingresos para la población, entonces como les falta plata, les falta dinero, no les queda de otra que traerse abajo el bosque. Y se pierde la biodiversidad. Porque la gente tiene que comer. Ah, está bien, el que come de los pajaritos es el guía, la agencia, pero no es la población. Cuando en el 2012, si más no me equivoco, sí, en mayo del 2012, yo ya estaba acá, y Julio con Proyecto Monotocón organizaron la presentación del libro de aves de Perú. Vino Tomás, vino Fernando Angulo, Tomás Valqui, Fernando Angulo, y fuimos al ver al tema del morro de calzada. El morro de calzada no ha cambiado, bueno, ha cambiado más en esta última gestión municipal, pero también se ha visto afectada el tema de la biodiversidad. La población que está inmersa al morro de calzada tiene pocos beneficios. O los que tienen, los 2 o 3 propietarios que están ahí al ladito, no todavía están teniendo beneficios con el tema de turismo. En el caso del BEPAN es muy distinto porque están recibiendo un apoyo económico por parte de... Es básicamente como un subsidio hasta de cierta manera, pero no es tampoco muy fuerte en comparación al vivir del día a día. En el caso de Norville, en el caso de Lino, en el caso de Juan Pérez. En el caso de Carlos Calle es iniciativa privada, totalmente privada. Carlos Calle tiene un negocio altamente rentable, en donde tiene un hobby altamente costoso, tuvo a buen parecer, invertir sus ganancias, su dinero en comprar un terreno y hacer un albergue. Pero que tenga mayores ingresos por el tema de turismo, bueno, ahora ya no podemos decir porque la situación ha cambiado, pero antes se proyectaba bien, pero ya no. De ahí vas más allá, en el caso más extremo es Cajamarca, por ejemplo. Yo hice un estudio de Tafrolesbia griseiventris en el año 2007 y recién lo están implementando, no sé si con ese estudio o con otro, en el año 2019. ¿Qué tanto ha cambiado o no después de esos años? O sea, esas son las situaciones. Que no creo que haya cambiado mucho. Y por turismo ahí, por ingresos por turistas, poco o nada, porque Cajamarca ciudad recibe muy poco observador de aves. Muy poco. Y el observador de aves, que eso también hay que crear, que en el código de ética también deberíamos de crear un extipendio, un pago, un derecho en cada uno de los sitios que vayamos. Porque eso necesitamos. A ver, Lucho dice, tenemos emprendimientos, tienen entre 8 a 12 años en el sur, Inglaterra tiene 30 años. Claro, pero en el sur los movimientos son distintos. En el sur, Cusco se vive de turismo, en el norte no se vive de turismo. Ese es el gran punto, es la gran diferencia.
Incaterra estás hablando que es una de las más grandes agencias del Perú y de los hoteles. Y entonces hay situaciones abismales, tanto que Incaterra tiene la fundación, o sea, vamos a ese nivel. De que se van a ganar enemigos, Gustavo, esa es la cruda realidad. Acá en el Perú se prefiere tener más de amigo al hipócrita que de enemigo al que te dice las cosas directas. Es así. Sí, el tema era que siempre hemos peleado, hemos buscado situaciones porque plata no tenemos, somos también una microempresa. No conocía el negocio, lo aprendí gracias a que manejaba el carro de mi cuñado. Yo ahí empecé el carro de Martín Zamora, ahí empecé a conocer el turismo y empecé a llevar a algunas personas como Barry Walker, que era una persona muy interesante y que te enseñaba, y he paseado con mucha gente y me interesé mucho. Después estuve llevando a biólogos alemanes y empecé a descubrir el tema de las ranitas y tenía en la cabeza algo que me desconcentraba mucho porque me pasaba mucho tiempo pensando en cómo, habiendo tantas de estas cosas, solo hacíamos algunas cuantas de pasaditas solamente para la foto. Y hasta me endeudé con una cámara filmadora porque quería aprender y todo lo que me explicaban era demasiada información cuando no tienes base. Entonces trataba de filmar ahí, hasta la fecha tengo los cassettes pequeñitos, y inclusive el proyecto de aves, eso fue de Canatú, fue una idea que presentamos como Apavit en Sé Competitivo, pero teníamos una idea distinta, que es como la que tú tienes, ¿no? Para introducirla, para capacitarnos, para que todo el mundo hable de la bifauna y, si es posible, inclusive la herpetofauna, se dice, de los ranitas. Bueno, bueno, ahí estamos. Ahorita estamos también con otro proyecto que estamos entrando con la Unión Europea, que espero nos entienda también, porque andamos viendo, a todo el mundo le decimos eso, lo que tú estás hablando. Queremos que todos nuestros guías hablen de nuestra fauna, de los habitantes del bosque, de que las montañas no son cerros verdes, sino cerros de vida, ¿no? Entonces, ahí las cosas van a cambiar cuando van a empezar a respetar la naturaleza y vamos a dispararnos porque tenemos mucho en San Martín, somos bendecidos. Yo te agradezco. ¿Cómo no vives aquí en Tarapoto para visitarte todos los días, compadre? Qué gusto da escucharte, qué gusto da escuchar a tanta gente como tú, que nos han regalado su tiempo y su conocimiento estos días. Ojalá te vengas a Tarapoto algún tiempo para que conversemos. Necesitamos acá que pases un tiempito, necesitamos conversar. Un fuerte abrazo. Yo a Tarapoto siempre bajo. El detalle es que voy a cosas puntuales y de ida y vuelta el calor me corre. El calor a mí sí me abruma. Es el calor de la amistad, el calor de la gente, el calor de la amistad, que no te todo. Y sí he ido varias veces, hemos trabajado también con Jerry hace 2 años, hemos estado ahí con el tema de capacitación a Conavit. Y ha sido una experiencia bastante interesante, y entonces yo le dije en algún momento ese plan de capacitación que se hizo a través de una consultoría con el Mincetur no debe de quedar solamente en una capacitación, sino que ese equipo de Aconavi debería de acceder a una certificación como orientador especializado, pero ahí es el reto. Y ahora el reto es que no solamente queden como orientadores locales, como orientadores de sitio, sino también que queden como guías oficiales de turismo. Hay que entender eso porque hay que entender que en el mercado hay que entenderlo que si solamente somos uno no vamos a tener presencia, pero que si ya vamos haciendo manchas y se hace todo un lunar más grande, ya ahí sí recién vamos a tener presencia en el mercado.
que seamos más agencias competitivas, que tengamos más profesionales capacitados, que tengamos mejores guías, que tengamos mejor infraestructura hotelera, mejores restaurantes, porque es toda una cadena, cada uno es un eslabón en toda esta cadena, es lo que nos va a permitir desarrollar y ser competitivos. Si no, no lo vamos a hacer. Así tú quieras trabajar solito, vas a ir remando en contra de la corriente, pero no lo vas a poder hacer. Sí, gracias por la invitación a Tarapoto. Siempre voy y vamos a ver si hacemos alguna salida y alguna pajareada o alguna raneada con Ángel, porque sí es un tema que tengo que aprender. ¿Qué opino sobre el circuito noramazónico, Lucho? Eso ya lo sabes. El circuito norte es muy bueno, se ha desarrollado muy bien en el tema de servicios conexos. El tema de los desarrollos de los bebederos, de los puntos de avistamiento de aves por parte de los privados es excelente. Son esas iniciativas que le han dado más fuerza todavía al norte. Si no estuviesen estos espacios, el norte no se movería más fuerte, o no se hubiese movido más fuerte. Lastimosamente llegó esto que nos ha limitado y nos ha cortado. Si no, esto hubiese sido mucho más fuerte, hubiese despegado con mayor facilidad. Ahora, al problema, la solución es que ya se tiene que cambiar, la solución es que se tiene que ir viendo nuevos aires para que dentro de 2 o 3 años realmente seamos competitivos en cada uno de los sitios. Desde Henry con Cainarachi hasta Juan Pérez en el Bepán, es el reto para la región San Martín. Y la región también tiene que buscar el complemento con Amazonas, porque San Martín no es si es que no está Amazonas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y con Amazonas también hay puntos muy débiles y hay también que entre ambos se tienen que apoyar, que se tienen que ayudar. Conocer las experiencias de Amazonas es genial. En el tema de la diferencia de Amazonas es de que allá han desarrollado cada uno de los puntos, el tema de los servicios conexos, el tema de alimentación y hospedaje está mejor desarrollado que acá, que en cada uno de los sitios desde Juan Pérez hasta Cainarachi con Henry. Esa es la diferencia. En Amazonas encuentras alojamiento y encuentras alimentación. Acá no, acá te vas y solamente te tienes que desplazar. Bueno, salvo excepción de Huacanqui, que ya lo ha implementado hace varios años. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento? Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Delia. Sí, soy Roxana. Voy a cambiar el nombre. Roxana Rivera. Hola. Bueno, muy interesante todo lo que estoy escuchando. En realidad, yo soy un aficionado, o sea, me gusta enterarme del tema. Bueno, no tengo la práctica, pero en base a la exposición que estabas indicando, nos hablabas de un tema del sector público y privado, ¿no? Entonces, me gustaría saber tus recomendaciones o sugerencias en cuanto a las acciones concretas que se deben tomar, ¿no? Porque, bueno, yo creo que son los pilares, como tú dices, para fomentar también la actividad en el engranaje público y privado. Pero por otra parte, también cuando hablas de la demanda nacional, bueno, por lo que puedo observar, es un poquito baja, ¿no? Si bien es cierto, a raíz de la pandemia como que se ha incrementado el interés por visitar sitios naturales, espacios libres, pero como que el público peruano, ahí hablaban de un sector A y B, pero no exactamente como el público A, el sector A y B está, no sé si muy enterado, muy informado acerca de la biodiversidad y todos los bosques y todo lo que se puede hacer en la zona en cuanto a observación de aves, de anfibios, etcétera. Entonces, ¿cómo generamos este interés en ese público que podría interesarse, que podría gustarle a través del Estado, a través del sector público y, bueno, y también privado? Y el otro comentario era, ¿qué oportunidades se tienen
a nivel internacional, porque si bien es cierto, tenemos un ámbito internacional muy interesado en la conservación, en el bono carbono, entre otras cosas, entonces también de pronto se pueden gestionar o apelar a espacios internacionales, ¿no? Para poder avanzar en el tema. Gracias. Ya, a ver, son tres comentarios. El primero del tema de la gestión pública y privada. Siempre digo que el que trabaja en el sector público tiene que ser el capo de los capos. El que trabaja en el sector público tiene que ser muy bueno y lamentablemente eso no existe. Y más aún, hay debilidades en los procesos. Hay personas, o sea, eso siempre se va a decir, de que hay personas y todas esas cosas, que son muy profesionales en algún tema en su área, pero en este tema específico sí hay muchas falencias, hay muchas debilidades por parte del sector público, tanto a nivel nacional, tanto a nivel regional, y ni que se diga a nivel provincial o distrital. En cada uno de los niveles de gobierno no la entienden la figura. Entonces, pero para que la entienda el sector público, el sector privado le tiene que presionar al sector público. Pero si el sector privado tampoco lo entiende y tampoco presiona, porque hay privados que no les gusta pelear con el público, entonces no van a sobresalir más. Se olvidan que el sector público es momentáneo o el trabajador público es momentáneo. El sector público siempre va a estar, pero la persona no, la persona es temporal. Y ellos no ayudan a los procesos. Ellos solamente lo que ayudan es hacer su chambita, hacer su trabajito para ganar su sueldito a fin de mes y seguir haciéndola. Pero el sector privado no, el sector privado vive del día a día. Si en el día no vende, el sector privado no come. Entonces, si en el día no tiene turistas, si en el día no trabaja todo esto, por eso es que esta pandemia al sector turismo, a esta actividad económica, ha sido la más golpeada. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Si te pones a analizar, entonces el sector privado tampoco tiene las competencias o las capacidades y el conocimiento para poder estar más sobre encima del sector público o de los trabajadores del sector público. Lamentablemente eso no se da, no convergen. El tema es más fácil si es que la decisión política del director o la decisión política del gobernador o de alguien de arriba es que le tome interés a esta área o a esta actividad específica, pueden cambiar las cosas. Pero por lo general te digo que esa es la realidad a nivel sector turismo. Por ejemplo, las municipalidades provinciales o distritales creen que el área de turismo es para la organización de eventos, de ferias o de fiestas patronales. Entonces, es mejor que creen un área destinada para la organización de eventos, que debería de ser el área de protocolo, debería de ser la que debería de organizar esto, y no el área de turismo. El área de turismo debería de ser, es una actividad económica productiva, que eso es lo que no se entiende. O sea, estamos tan mal metidos en una municipalidad provincial que la organizadora de eventos de la municipalidad debería de ser protocolos y eventos y no la sugerencia de turismo. Porque la sugerencia de turismo está en un área, en una gerencia de desarrollo económico. Por lo mismo, o por ende, es una actividad económica. Hay que entenderlo eso, que eso es lo que no se entiende. Pero si también tenemos a las autoridades que tenemos, que se les puede exigir. Lo otro, de los bonos de carbono, eso hay que ir viéndolo, hay que ir trabajándolo, porque a la larga puedes hacer un tema de comercio justo, puedes hacer un tema de certificaciones internacionales, no nacionales, porque no van acá para el Perú, a las agencias quizás las puedan deducir, tienen que ver alianzas o vínculos, o si hay un marco normativo en donde les den una deducción de impuestos por el invertir en un tema de conservación.
Y sí hay que enfocarse en el mercado nacional. En el A y B que dijo el comentario Lucho, puede ser, pero el hecho, ¿saben cuál es? Cuando yo empecé, en mi caso, cuando empecé a observar aves fue en el año 2004. Y en el año 2004 yo empecé con unos binoculares de 150 soles. Así una marca muy como un modelo muy básico. Y empecé a ver que tenía que hacer viajes. Y no eran los viajes, eran los viajecitos, porque para ver aves hay que hacerse los viajecitos, por si acaso. Fui a Colombia, fui a Ecuador a pajarear, fui de paso a estudiar también aves migratorias. 10 días, 15 días, veía cursos en donde me podía permitir. Entonces, eso es lo que te permite, y también acá en el Perú, por si acaso, también te permite conocer sobre las especies. Eso es lo que más te ayuda a conocer sobre las especies. Aparte que estás dando tu hobby, vas profesionalizándote. Hay que estudiar simplemente. Yo, como les decía, la malla curricular no es solamente que el cursito. A mí un profesor de la universidad nos decía, ¿cuántos cursos, aparte de los 5 que llevan 5 cursos? Por lo tanto, cada ciclo van a leer 5 libros, porque se supone que leemos un libro por curso en todo un ciclo. Entonces, ¿cuántos libros adicionales se leen en cada ciclo? Y relacionados a qué temática. Ese es el punto para que nosotros deberíamos desarrollarnos profesionalmente también, porque a eso nos va a permitir ayudar y atacar mercados, a ser consistentes en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando uno se va matando el hobby, puede irradiar a otras personas para poder enseñarles. Si no tienes conocimiento, tampoco vas a poder enseñar más. De ahí fuimos 2. Y bueno, ahí estaba Wilson, Wilson empezó antes que yo, de ahí yo, vino otro amigo más, y de ahí yo ya salí de Cajamarca. En lo que yo ya salgo de Cajamarca, empiezan a desarrollarse empiezan a entrar otras personas, específicamente estudiantes de ingeniería ambiental. Pero resulta que acá en San Martín el tema era mucho más fuerte. En el 2007 no éramos, acá en Cajamarca éramos 3, en San Martín no eran 3, eran 30 creo. El tema va por ahí. Los observadores de aves en el Perú antes solamente estaban ligados a los profesionales, a los que viven de las aves, biólogos, forestales, consultores en aves, esas líneas profesionales. En el caso de Henry, que es licenciado en turismo, pero que es guía para observadores de aves. Entonces, y que maneja muy bien la ruta norte, que se va a Ecuador también, que guía muy bien en la zona sur del Ecuador. Eso es ya lo que va haciendo y marcando la diferencia. Ahora ya no, ahora en el Perú los grupos en cada departamento ya no son 3, no son 4, no son 20, sino cada vez son más. Es casi homogéneo el número, son 40 personas, 50 personas. Hay un grupo conformado en Moyobamba o 2 grupos en el Alto Mayo, hay otro en Tarapoto, entonces cada quien ya van saliendo a pajarear, y sí, van saliendo a pajarear en su zona, porque tienen que empezar a pajarear en su zona. Y la difusión, ahora por las redes sociales, van difundiendo sus trabajos, van difundiendo sus fotografías, y eso poco a poco les va a ayudar. Les va a ayudar a difundir la biodiversidad, les va a ayudar a difundir el trabajo que cada uno hace. Tanto es una difusión personal como una difusión profesional, según sea el caso a lo que quieran llegar. ¿Para qué es lo que quieren publicar? Considero que el ave, perdón Ángel, es para observar naturaleza, flora y fauna, y de ahí las aves es un highlight. Caminar en la selva, senderismo. Cuenta tu experiencia en Abra Patricia. El albergue ya estaba creado, entré y para eso me pagan. Me contrataron para dar mi conocimiento y fui, aporté un grano más. No sé si lo tomarán en cuenta ellos ahora, porque yo ya no he visitado más el sitio. No sé si será como yo lo dejé, estará mejor, estará peor. No lo sé. Se mejoró varias cosas, por eso te digo, trabajábamos mucho con las zampitas y estábamos viendo esa posibilidad de darles de comer lombrices a las zampitas, pero después ya no sabría.
Creo que lo dejaron, me parece, y es una pena si ya no se da. Es que es un esfuerzo también económico, es un esfuerzo de dinero, es un esfuerzo sobre todo de horas hombre, de la dedicación de un trabajador, de un guardaparque, para que se dedique a esa actividad, a ese específico de dar de comer al hombre, dar de comer a las gralarias. Es esforzoso, es un esfuerzo bastante fuerte. Ángel, creo que ibas a hacer la pregunta. Sí, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Muy buena la presentación, gracias. Bueno, es un aporte un poco en general. Yo recién tengo algunos años en esto y bueno, pienso que es algo que, digamos, se ha avanzado bastante en los últimos años, pero pienso que todavía el turismo de naturaleza todavía está, bueno, con el potencial que tenemos, creo yo, en pañales, ¿no? Muchos otros países quisieran poder tener todos los pisos ecológicos que tenemos, sin hablar de la vasta biodiversidad, ¿no? Pero yo, bueno, obviamente es una cosa que es de muchas administraciones de gobierno atrás, creo que desde el principio de la República, que no existe un plan de realmente de integrar costa, sierra y selva, ¿no? Creo que hubieron presidentes que hablaron de ferrocarriles y hasta el día de hoy, bueno, las carreteras solamente hay ciertos corredores, ¿no? Y bueno, y sin hablar de que hablar de las autoridades y de, bueno, cómo está constituido realmente esto, yo pienso que es algo que, como lo que tú mencionaste, debería empezar desde la malla curricular del colegio, un curso de biodiversidad, algo tan básico, pero elemental y que puede generar mayor conciencia. Y bueno, como muchas cosas en el país son cosas que vienen desde casa, ¿no? Y eso es algo que yo veo y estoy un poco preocupado porque veo que en cuanto a turismo, de repente, en cuanto a organización, por así decirlo, local, otros países de la región, digamos que han tenido otro tipo de enfoques, solamente por un tema de, hablando, por ejemplo, del punto de vista de cómo se ha enfrentado la pandemia, de un punto de vista de certificación. Ya ha pasado un año y creo que todavía no tenemos algo oficial, por así decirlo, pero sin embargo ya hace muchos meses atrás, países como México, como Colombia, como el mismo Brasil, ya tenían pues, digamos, algo que les podía dar, como así decir, un escudo para darle frente a este contexto, ¿no? Y me parece que cuando el peruano piensa en viajar, el peruano piensa más que todo en paisajes, ¿no? Que es lo que tenemos realmente en abundancia, pero me parece que hay demasiado por explotar. Yo, bueno, en mi experiencia he viajado a algunos sitios y a veces cuando estoy en un lugar me pregunto y digo, ¿alguna de las personas que yo conozco alguna vez se han imaginado que esto existe dentro de nuestro territorio? ¿O cuántos peruanos realmente podrán tener el privilegio de poder pasar por este lugar y ver lo que yo estoy presenciando? Y es una pregunta que realmente, bueno, pasa el tiempo y me sigo quedando con esa duda realmente muy difusa, ¿no? Entonces, creo que la pelota, digamos, está en el campo de muchos aspectos, tanto del sector privado como del sector público, pero yo creo yo de que una de las salidas por ahí podría ser la educación y también lo que tú mencionabas, ¿no? Lo de que pues hay mucha necesidad y a veces en vez de estudiar un ave, muchos prefieren talar un árbol, ¿no? Y que de repente una herramienta muy positiva podría ser lo de enfocarse, ponerle el enfoque en cuanto a proteger especies, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué ideas puedes generar en cuanto a mi aporte. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Hay muchas cosas por hacer. Hay un tema de que los trabajos siempre tienen que ser complementarios y se tienen que ver estrategias. Todo el desarrollo de esta actividad tiene que estar trabajado y enfocado con estrategias
y tener aliados. Y hay que ver con quiénes realmente se tiene que contar y trabajar en cada uno de los aspectos. En el tema educación, en el tema salud, en el tema de seguridad, en el tema económico y más aún para proteger a estas especies que son de interés. Mejor dicho, proteger el espacio que es interés general para que también la gente, el poblador, también sienta que realmente él es parte de este proceso. Porque a final de cuentas, quien es más preponderante en todo este proceso es el mismo poblador de a pie, donde él es dueño del terreno, en donde llega la ave, y si tú no lo vinculas a este proceso, a este proyecto, de nada sirve que estemos trabajando, de nada sirve que estemos hablando y solamente ellos van a ver de que uno se beneficia y el otro no. O sea, uno como empresario se beneficia y no como poblador. Entonces, ¿para qué voy yo a trabajar? ¿Para qué yo voy a conservar si yo no me beneficio? Es así de fácil y de sencillo. Entonces, hay que generar estrategias, una sinergia que pueda desarrollar cada uno de los sitios. Si no, vamos a vernos perjudicados en esta actividad o en el desarrollo de toda la actividad, porque mientras se corte sitios, se van a romper la línea y se va a reducir el recorrido. Entonces, no, ¿para qué me voy a ir hasta allá si solamente tengo las aves que ver acá? Y es suficiente solamente en el tema de entrada y salida, por el tema de conectividad. Entonces, prefiero reducir mi vuelo, ver tantas especies y regresarme. Si voy a ir a un espacio donde los conflictos son mucho más fuertes, ya no tiene lógica y no tiene sentido irme para allá, porque primero va a estar mi seguridad personal antes que la pasión. Eso es lo que se busca, eso es lo que se quiere. Siempre se busca la seguridad. O sea, sí está la especie, el interés, pero primero la vida y la seguridad de uno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana. A la exposición toca a nuestro amigo Ángel Chujutagui. Él nos va a hablar sobre anfibios. También hacerle recordar que Andrea o Jerry, que el equipo de Aconavic y Shimiyaku les van a estar enviando los links de acceso a todas las grabaciones en el canal de YouTube. Así que estas charlas están siendo grabadas y ustedes lo van a poder ver más adelante, cuando ya les hagan llegar el link. Y si me parece, creo que ya les han enviado al WhatsApp. Y acá también a Conavic, a las 9:10 hay un mensaje en donde han colocado, se les envía el link para que puedan acceder a las grabaciones de las capacitaciones pasadas. Se irá colgando todo el programa en el siguiente canal. Así que ustedes lo van a poder ver reiteradas veces estos talleres si tienen más dudas o tienen más algún interés en algún tema específico. Oye, Jorge. Antonio, digo, disculpa. Sí, Gustavo. Hoy día voy a dormir tranquilo, te agradezco. Hoy día dormiré tranquilo. Todos dormiremos tranquilos. No, porque yo te voy a ser sincero. Yo he hablado tanto de esto, de repente no me entendían, y yo hasta pensé que estaba loco. Y has dicho las cosas que yo quería decir. Te agradezco, no sabes cuánto. Ojalá que vengas por acá. Te debo un cevichito o una chelita. Ah, ya, está bien, lo tomo. Por favor. Un abrazo. Gracias. Muy amable, buenas noches. Bueno, buenas noches con todos. Nos vemos el día de mañana. Continuamos con la exposición de Ángel. Hasta mañana.